¿Se puede orar en todo momento? Pues este es lo que hoy vamos a hablar, ¿vale? Cómo estamos llamados a orar en todo tiempo, los cristianos, a estar continuamente unidos a Dios. Pero esto, ¿cómo se hace? Pues orar en todo tiempo no es posible, dice el Catecismo, si no tenemos tiempos concretos para rezar. Es decir, que por eso hace falta la oración vocal, la oración meditativa y la oración contemplativa, momentos concretos para poder tener esa presencia de Dios que nos acompañe luego durante el resto del día. Por eso la oración, dice el Catecismo, es pues un recuerdo de Dios, una memoria del corazón, es decir, algo necesario para que luego me acompañe ese recuerdo de Dios, esa memoria de Dios, el resto del día. San Gregorio Nacianceno, en este orar en todo tiempo, él decía: es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Es una cosa muy poética porque es imposible vivirlo, ¿no? Pero entendemos que este es el deseo, ¿verdad? Igual que necesito respirar, necesito estar unido a Dios. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues bueno, la Iglesia en sí misma tiene unos ritmos de oración que nos ayudan a los cristianos a alimentar esta oración continua. ¿Qué son estos ritmos de oración? Pues lo que la Iglesia muchas veces nos dice que es bueno rezar. Entonces, por ejemplo, dice el Catecismo, algunos de estos ritmos de oración son diarios. La Iglesia nos recomienda rezar por la mañana y por la tarde, antes de comer y después de comer. El rezo de la liturgia de las horas que acompaña durante el día varias oraciones, ¿no? Como que hay una propuesta de la Iglesia para rezar cosas distintas a lo largo del día, ¿verdad? Hay gente que dice: padre, yo rezo por las noches, antes de acostarme, ¿no? Dices, muy bien, pero también hay que rezar por la mañana, ¿no? Y también a mitad de mañana hay que acordarse de Dios, ¿no? O sea, que hay que tener como muchos momentos durante el día para poder orar en todo tiempo, ¿verdad? Otro ritmo que propone la Iglesia es el domingo centrado en la Eucaristía, ¿vale? Que se santifica no solamente con la misa, sino también con la oración. Fijaos qué paradoja a veces, ¿no? Que el domingo es el día que a veces se junta la familia o viene gente a tu casa a comer o lo que sea, y a veces ese día la oración es simplemente el ir a misa, frente al resto de días de la semana que a veces sí que dedicas más tiempo a la oración. Pues el Catecismo nos recuerda y dice, no, que el domingo es el día del Señor y por eso esa obligación de venir a misa el domingo, pero también es necesario rezar especialmente ese día frente al resto de días de la semana. Y un tercer ritmo que nos propone la Iglesia de oración es a través del año litúrgico y las grandes fiestas, porque se entiende que eso nos ayuda a mantener más unidos a Dios. Ahora que estamos a punto de comenzar el Adviento, ¿verdad? Pues el mismo hecho de decir, ya llega el Adviento, ya nos ayuda como a meternos más en Dios, o la Semana Santa, ¿verdad? O la Cuaresma. Estos ritmos, estas fiestas, pues nos ayudan. Bueno, pues esto es lo ideal, cómo orar en todo momento. Y entonces la Iglesia, que es madre, dice, cada cristiano tiene un camino especial. Entonces no todos estamos llamados a rezar a través de la oración vocal, no todos estamos llamados a rezar solamente a través de la meditativa, ¿no? O sea que hay tres caminos, tres expresiones de este deseo de oración continua. Entonces son de los que vamos a hablar, ¿vale? Pero lo importante es eso, como decir, son caminos para todos los cristianos, pero no exclusivos ni excluyentes. Y todos tienen en común una cosa, dice el Catecismo, que es el recogimiento del corazón. Es decir, que estas expresiones, estos modos de rezar, lo que buscan es, pues, conservar la palabra de Dios en nuestra vida, permanecer en presencia de Dios gracias a estas oraciones. Este es el fin, el recogimiento interior, ¿vale? Vamos con la primera expresión de la oración, que es la oración vocal, que yo creo que más o menos todos la entendemos, pero por si acaso viene bien recordarlo. ¿En qué consiste? Es, por así decirlo, toda oración que se reza con la boca, por eso es el vocal, ¿no? Pero no hay que rezarla en voz alta, se puede rezar en privado, en silencio, ¿no? Como cuando la gente entra al templo, va al Cristo de la Misericordia y se pone a rezar esa oración que aparece en el Cristo. Eso es una oración vocal, porque la podría decir en voz alta, pero la está diciendo por dentro, ¿vale? Entonces, ¿cómo rezar bien la oración vocal? Pues para rezarla bien es necesario
que exista armonía entre la voz y el corazón. Entre la voz y el corazón. Yo me acuerdo del pasaje de ayer, que os acordaréis, de la viuda pobre, que echó 2 moneditas, ¿verdad?, en el baúl. Pues bueno, su oración fue muy poquita, 2 moneditas frente a otros que echaron muchas cosas. Y Cristo dijo, lo importante es que está dado de lo que le faltaba. Pues con la oración puede ser algo parecido. Lo importante no es que yo me he rezado 20 rosarios hoy, entonces ¿he rezado en todo momento? Pues a lo mejor no, porque las has rezado con la voz, pero no con el corazón. Por eso lo importante no es la cantidad, sino que haya armonía entre la voz y el corazón. San Juan Crisóstomo decía que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. ¿Vale? Esto es importante. Ahora bien, ¿qué nos ocurre en la Iglesia a veces? Que cuando yo os propongo estas 3 oraciones, alguno dice, bueno, la menos importante es la oración vocal, las otras son más místicas, más sobrenaturales. Hay como una especie en la Iglesia, sin darnos cuenta, una posible de menosprecio de la oración vocal. Y por eso el Catecismo, para combatir este menosprecio, nos dice una cosa muy importante. Dice, Cristo, tenemos testimonio de que rezó con oraciones vocales. Y entonces dice, no solamente fue al templo, a la sinagoga, a hacer oraciones litúrgicas, sino que si os acordáis, por ejemplo, en la última cena, al final nos dice el evangelista de San Marcos, después de la cena, cantaron los salmos y salieron al monte de los olivos. Es decir, que Cristo mismo en su vida rezaba oraciones litúrgicas, repetía oraciones, ¿verdad? Y pone más ejemplos de cómo no solamente repetía oraciones, sino que él mismo rezaba en voz alta para que supiesen lo que decía. Y entonces el Catecismo nos recuerda 2 pasajes. Uno de Mateo 11 que dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Y otro pasaje es Marcos 14, donde dice, Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y podríamos citar infinitos, ¿no? En la cruz, donde Cristo cita en voz alta un salmo, ¿no? En muchos pasajes donde cita pasajes de la Escritura. Entonces, como veis, el Catecismo de alguna forma quiere decir, oye, ojo, que no es menos la oración vocal, que es igual de importante que el resto. Y dice, de hecho, cuando los apóstoles le preguntan a Cristo, enséñanos a rezar, la contestación fue una oración vocal, el Padre Nuestro. Por eso, pues eso no es la menos perfecta de estas oraciones. Más dice el Catecismo, dice, ¿por qué es importante la oración vocal para nosotros? Porque somos cuerpo y espíritu. Y entonces algunos creen que rezar es solo cosa del espíritu, pero también es cosa del cuerpo. Por eso, qué importante es que los sentidos den gloria a Dios, que nuestro cuerpo glorifique al Señor. ¿Y esto cómo hacerlo? Pues exteriorizando nuestros sentimientos. Y esto dice el Catecismo que se puede hacer a través de la vista, por ejemplo, ¿no? Pues cuando uno cierra los ojos, ¿verdad?, nos ayuda a rezar. O a veces cuando uno contempla una imagen, nos ayuda a rezar, ¿vale? La mirada, como veis, ¿no? El sentido de la mirada. El sentido del oído. ¿Cuántas veces la música ayuda a gente a rezar? ¿Verdad? Viene una misa y cuando alguien canta, oye, es que ¿cómo me ayuda esa canción? ¿Verdad? A rezar. O a veces el silencio, ¿cómo ayuda a rezar? ¿Verdad? El oído, el sentido del oído nos ayuda. O el tacto nos ayuda a rezar, ¿verdad? Aquí tenemos como una especie de barrera para que nadie toque al Cristo y nos lo vuelvan a manchar, ¿verdad? Pero, oye, ¿cuánto ayuda tocar una imagen religiosa? Hay gente que se ríe a veces, ¿no? Fíjate, ese que toca, ¿no? O echa su monedita. Oye, ojo, que somos cuerpo y espíritu, que el cuerpo también tiene que dar gloria a Dios. Y por eso es una manifestación externa de lo que sentimos por dentro. Por eso la oración vocal es ese sentido externo. Necesitamos, ¿verdad?, expresar lo que llevamos dentro. Bueno, y ojo a lo que dice el Catecismo. Dice, la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa.
porque la oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Es decir, que aunque separamos las 3 oraciones, están juntas sin darnos cuenta, y por eso la oración vocal nos lleva a la oración contemplativa. ¿Algún ejemplo os viene a la cabeza de una oración vocal que nos lleve a la contemplación? El rosario, por ejemplo, ¿verdad? Es una oración vocal, la que más frecuentemente hacemos quizá, y que en cambio es una oración contemplativa, porque nos ayuda a contemplar los misterios de Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces, pues la oración vocal, el primer ejemplo. Peligro de la oración vocal, lo que hemos dicho al principio, que se pueden recitar oraciones sin estar en presencia de Dios. Por eso, para rezar bien oraciones vocales, armonía entre la voz y el corazón. Segundo tipo de oración, la oración meditativa. ¿Qué es la oración meditativa? Algunos la confunden con oración mental. Oración mental sería meditativa y contemplativa, ¿vale? Frente a la oración vocal. ¿Pero qué es la meditativa? La meditativa, fijaos qué cosa más sencilla dice el catecismo, es sobre todo una búsqueda. ¿Cómo saber si estoy contemplando o meditando? Porque la meditativa es buscar. ¿Y qué es lo que busco cuando medito? Busco comprender el por qué y el cómo de los planes de Dios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy dándole vueltas en mi cabeza? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? ¿No? Esto es meditar ya, ¿verdad? Buscar comprender la voluntad de Dios. Por lo tanto, meditativo. Hoy día la oración meditativa se puede confundir, porque vas a sitios no católicos y dicen, aquí hacemos oración de meditación, ¿no? Y entonces se confunde con una técnica, la meditación. Entonces meditar es como encontrar la paz, ¿no? Meditar es aprender a no pensar en cosas o aprender a centrarnos en algo, ¿verdad? Bueno, como técnica podemos entender que la oración, las técnicas nos pueden ayudar a rezar mejor. Pero cuando hablamos de oración meditativa no estamos hablando de una técnica, sino de una búsqueda. Porque si lo confundiésemos con una técnica, entonces ¿qué ocurriría? Que vendríamos a la iglesia a meditar simplemente para buscar sentirme bien, ¿verdad? Para buscar sentir paz, y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es a Dios y cómo cumplir su voluntad, ¿vale? No nos buscamos a nosotros mismos, sino a Él. Él es la meta, ¿verdad?, de nuestra búsqueda. Por eso la oración nos ayuda a comprender y conocer mejor a Dios y a su camino. Hay mucha gente, yo creo que la oración meditativa a la gente le ayuda mucho. ¿Por qué? Porque a veces, pues como lo que hacemos los jueves, ¿no?, que me explican a veces un evangelio en voz alta y digo, ay, fíjate cómo me ayuda para comprender mejor el evangelio. Entonces esto está bien, porque el fin es Dios, ¿verdad? No es la explicación o aprender cosas nuevas, sino el fin es que gracias a esto que me han contado, ahora amo más a Dios o me ayuda a quererle más, ¿verdad? Por eso esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque hoy día, como hay muchos podcasts, vídeos, entonces la gente dice, voy a rezar, y entonces le da el play a cualquier cosa de estas, ¿no? Y dices, eso está bien, porque me ayuda a comprender mejor, pero si luego yo no apago y lo hago mío, no sirve de nada la meditación, porque la meditación no es adquirir conocimientos, no es pasar un rato agradable pensando en Dios, sino que es una búsqueda, y soy yo el que busco, no puede alguien buscar por mí, Por lo tanto, qué importante es. Dice San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Relaciona la comprensión intelectual con el creer, ¿no? Creo para comprender y comprendo para creer mejor, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se hace la meditación? Pues el catecismo dice, normalmente a la gente le ayuda a veces utilizar algún libro. ¿Qué libro puedo llevar para meditar? Pues dice, la Sagrada Escritura, una imagen sagrada, es como un libro abierto, ¿verdad? Una imagen sagrada muestra ya algo. Textos litúrgicos, puedo meditar sobre las oraciones de la misa, por ejemplo. Libros de espiritualidad, grandes clásicos, ¿verdad?, que siempre se recomiendan. El gran libro de la creación.
¿Cuántas veces ayuda a gente subirse a un monte, ¿verdad? Mirar la creación y decir, ya me pongo en presencia de Dios? El libro de la historia de nuestra vida nos puede ayudar a descubrir a Dios. Y la página del hoy de Dios, ¿no? Los acontecimientos que cada día nos van ocurriendo. Pero ojo, porque dice el catecismo, no cualquier cosa sirve para hacer meditación. Esto es importante. No cualquier libro, no cualquier cosa sirve para hacer oración. Y esto es importante porque hay gente que coge cualquier libro que ha caído en sus manos y se pone a rezar con él. Pues peligrosísimo, porque puede que eso no me ayude a mi búsqueda. Puede que simplemente me ayude a enriquecerme intelectualmente o me ayude a comprender cosas, pero aquí es una búsqueda, ¿no? Lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ¿cómo leer estos libros o esto que nos ayude, o cómo escuchar, ¿verdad? Si en vez de leer estamos escuchando. Pues meditar lo que se lee conduce a apropiárselo confrontándolo consigo mismo. Es decir, que lo que leo tengo que interiorizarlo para preguntarme si eso lo estoy viviendo. No sé si me explico, ¿no? O sea, que hay un punto donde tengo que interiorizar lo que estoy leyendo o escuchando, lo que sea, pero no solo interiorizarlo, sino confrontarme con ello. Es decir, que me golpee eso que yo estoy meditando. ¿Para qué? Para discernir los movimientos que agitan mi corazón. Es decir, que si de repente un cura me predica sobre la pobreza y me deja tocada esa meditación, ese agitamiento del corazón significa que tengo que meditar más sobre la pobreza, porque seguramente ahí hay algo que Dios me quiere decir, ¿no? Esto se refiere el catecismo, la agitación del corazón. Y por eso hay gente que coge un libro de espiritualidad y dice, padre, esto no me está ayudando nada. Pues ¿qué significa? Que Dios no te está hablando a través de esos temas o a través de ese libro. Entonces es bueno cambiar para buscar algo que me agite el corazón. Pero no hablo de sentimientos, ¿me entendéis? ¿No? Sino hablo de cosas que nos llamen a la conversión, ¿no? Bueno, a veces la gente confunde la meditación con amueblar la conciencia, con aprender cosas. Eso no es el fin de una meditación. El fin es interiorizar lo que se está leyendo, ¿vale? ¿Cómo diferenciar meditación de contemplación? Porque claro, yo estoy hablando de cosas y a lo mejor alguno dice, padre, es que yo lo que está contando es que lo confundo, ¿no? Pues la meditación se fija más en el aspecto racional y cognitivo, mientras que la contemplación se fija más en el corazón y en los afectos, ¿vale? Por así decirlo, meditación más hacia la cabeza y contemplación más hacia el corazón. Pero es para distinguirlo. Si la meditación no va al corazón, he meditado fatal, ¿vale? Y si la contemplación no me ayuda también, ¿verdad?, con los pensamientos a la conversión, también mala cosa, ¿vale? Pero bueno, para que distingamos un poco, yo creo que esa diferencia nos puede ayudar. Bueno, método para hacer bien la meditación. Oye, ¿qué me recomienda la Iglesia? ¿Cómo puedo yo hacer bien la oración de meditación? ¿Qué método me recomienda hoy día, que hay tantos métodos para meditar? ¿No? Pues dice la Iglesia, los métodos son muy diversos, no se moja, son muy diversos. Dice, pero el método no es más que una guía. Lo importante es avanzar en el conocimiento de Cristo. Entonces, como veis, la Iglesia, que es madre, no nos encasilla. No dice, mira, para meditar solamente es válido esto, o hacerlo de esta forma, o pensar en estas cosas, sino que dice, el método que más te ayude a ti, utilízalo, ¿verdad? Y por eso hay gente, eso, que me ayuda a oír algo y a través de eso, pues estupendo. Me ayuda este libro de meditaciones, estupendo. Lo que te ayude, maravilloso. Pero, importante, dice el catecismo, lo importante es avanzar en el conocimiento de Cristo, porque es lo que estoy buscando, amar más a Dios, ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Dice el catecismo, dice, cuando no se medita regularmente, cuando no se medita en el sentido de que se interioriza lo que he meditado, ¿qué es lo que ocurre? Entonces pone el ejemplo de la parábola del sembrador, ¿vale? Que os la recuerdo. Al sembrar,
Algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. Y el resto cayó en tierra buena y dio buen fruto. Pues este ejemplo lo pone el Catecismo para que entendamos que la meditación es como esa semilla que cae en nosotros. Entonces la meditación, es que mira, me he leído tantos libros de espiritualidad, maravilloso, pero si no lo he interiorizado, son como los 3 primeros terrenos. No sirve para nada, ¿verdad? Ha crecido, pero enseguida se ha ahogado, no ha dado fruto. Entonces, bueno, yo creo que este aviso está bien, como para decir, la oración de meditación tiene que ser eso, interiorizarla para confrontarme con lo que he leído, con lo que he visto, con lo que me han predicado, confrontarme con ello. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? La conversión, ¿vale? Dice, la meditación hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo, es como muchas cosas dentro de nosotros. Dice, ¿pero qué tiene que provocar en nosotros la meditación? Pues profundizar en la fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad, ¿vale? Estas 3 cosas. Profundizar en la fe, claro. Cuanto más conozco a Dios, más me ayuda a vivir lo que he meditado, ¿no? Suscitar la conversión del corazón, que ya hemos hablado de eso, ¿no? Esa agitación del corazón, y fortalecer la voluntad. Es decir, que también el meditar mucho sobre algo, por ejemplo, sobre la pasión de Cristo, pues quizá me lleva a vivir mejor los sacrificios porque me están costando mucho vivirlos. Entonces la meditación fortalece esa voluntad, ¿vale? Nos ayuda a descubrir la verdad oculta en la palabra de Dios, por eso la meditación es tan buena, nos ayuda como a profundizar más en esa palabra de Dios. Nos ayuda a ver la palabra de juicio de Dios sobre nuestra vida. Esto ayuda mucho, ¿no? Cuando hay gente que, por ejemplo, le cuesta confesarse, le dices, toma, léete este examen de conciencia que seguro que te ayuda. Y al leerlo, descubren cosas que nunca habían descubierto en su vida. Entonces les da luz para empezar a convertirse, a cambiar. Entonces en el fondo ha sido meditar sobre esa pregunta que me han ofrecido la que ha provocado en mí, ¿no? Ese juicio de Dios, decir, ahí va, yo no sabía que Dios pensaba esto, que Dios me decía esto. Y gracias a ese juicio, ¿verdad?, me convierto y cambio. La oración cristiana dice, preferentemente, ¿sobre qué medita? Sobre los misterios de Cristo, ¿vale? Pero dice, tiene que ir más lejos y tiene que llevarnos a la unión con Él. Es decir, lo que ya hemos dicho 20 veces aquí, ¿no? Que meditar sobre los misterios de Cristo está muy bien, pero si no me ayuda a amar más la Eucaristía, el haber meditado sobre la muerte de Cristo en la cruz, pues tengo que meditar más quizás sobre la pasión de Cristo para unirme más a Dios en la Eucaristía, ¿vale? Bueno, pues este es el segundo tipo de oración, la meditativa. Pasamos al tercero, que es la contemplativa. Entonces, ¿cómo define el Catecismo la contemplativa? Utilizando una cita de Santa Teresa de Jesús, que ya la habéis oído muchas veces, que es: no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. ¿Verdad? Esto es lo que entendemos. Entonces, meditativa, contemplativa, ¿cuál es la diferencia? Pues en la contemplativa la mirada está centrada en Cristo, en sus palabras y en el corazón de Cristo. Entonces, igual que el rosario os he dicho antes que era oración vocal junto a oración contemplativa, pues por ejemplo, el rezo del Vía Crucis, ¿verdad?, es un meditar sobre la pasión de Cristo que me lleva ¿a qué? A la contemplación, ¿verdad?, de mi unión con Cristo crucificado. Y entonces uno acaba de rezar el Vía Crucis y sale compungido porque como que se lleva la cruz de Cristo encima, como diciendo, ahora soy consciente de lo mucho que Dios me ha amado, ¿verdad? Entonces la meditativa me ha llevado a la contemplativa, ¿vale? Vamos a seguir porque yo creo que
que os voy a aclarar más sobre la contemplación más adelante. Entonces, la contemplativa, nos dice el catecismo que es muy importante para hacer bien la oración contemplativa, dedicarle tiempo. Que la duración tiene que ser larga para poder llegar a la contemplación. Cuando hablamos de contemplativas, ¿en quién pensamos? En monjas, ¿verdad?, encerradas en un convento que pasan muchas horas al día rezando. Entonces las llamamos las contemplativas. ¿Por qué? Porque para poder hacer bien la oración contemplativa es necesario una duración de tiempo. No dice de cuánto, ¿vale?, pero es necesario echarle ahí un tiempecito. Lo que es necesario, dice también, la elección del momento del día en que hacerlo. Porque la oración contemplativa no es algo que se improvise, ¿verdad? Necesita como un momento especial del día donde yo sepa que puedo pararme para hacerlo. Dice, no se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. Es decir, que igual que la meditación la podemos hacer en cualquier lugar, por así decirlo, ¿verdad?, la contemplativa exige un pararse. ¿Para qué? Para que nada me distraiga de Cristo, que es a quien estoy contemplando, ¿vale? Entonces Dios, para hacer bien la contemplación, Dios es el que ocupa ese lugar de nuestro tiempo, ¿no?, la centralidad. Y entonces pone un ejemplo muy estúpido, ¿no?, que es: nadie ha muerto de hambre por no tener tiempo para comer. Pues esto nos pasa, que cuando uno tiene necesidad de comer, se para y come, ¿no? Pues cuando uno tiene necesidad de unirme con mi amado, entonces me paro para unirme con mi amado, ¿no? Es un poco el ejemplo que quiere poner, ¿vale? Entonces, claro, yo estoy hablando de la contemplación y más de uno diréis, bueno, entonces ya está, esa no puedo yo, ¿eh? Esta es como para high level, yo no llego a tanto, yo estoy en otro nivel. Bueno, pues nos dice el catecismo, no se puede meditar en todo momento, la oración meditativa no se puede hacer en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación. ¿Qué significa esto entonces? Porque pensábamos en monjas contemplativas que están como sin hacer nada, solo fijándose en Dios. Pues no, la oración contemplativa precisamente consiste en esto, en que es verdad que necesito un momento de pararme para entrar en Dios, pero una vez que estoy en Dios, esa presencia de Dios, ese orar en todo momento del que hablábamos, es lo que el catecismo llama oración contemplativa. La presencia de Dios, el saberme amado por Dios constantemente durante el día, esa es la oración contemplativa a la que todos estamos llamados, no solamente las monjas que están encerradas en un convento, ¿vale? Y esa es la que hay que buscar, porque en el fondo, ¿qué es? Es que el corazón está continuamente buscando el encuentro con Dios. Y por eso, pues como decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, yo encuentro a Dios en el pobre. Pues no porque al ver al pobre se pare, se ponga a rezar y entonces le descubra, sino porque la oración de contemplación me lleva a descubrir a Dios en el pobre, descubrirle en el trabajo, descubrirle en la cocina. Esa es la oración contemplativa, ¿vale? ¿Por qué la distinguimos? Aposta. Porque hay mucha gente que dice, padre, yo me acuerdo de Dios en todo momento, ¿vale? ¿Pero tú rezas? No, yo no rezo. No tengo un tiempo concreto en el que rezar. Pues el catecismo como que dice, no, es que si no hay ese tiempo concreto de rezar, luego no puedes vivir la oración contemplativa. Vivirás una cosa que se llama la presencia de Dios, que es un don, una gracia que Dios nos da. Por eso esta gente que te dice esto, hay momentos donde de repente te dicen, padre, es que he dejado de ir a misa. ¿Por qué? Porque de repente Dios ha dejado de dar su presencia y por lo tanto esa persona se ha olvidado de Dios, porque no tenía tiempos concretos donde pararse a mirar a su amado, ¿vale? Por eso es como una pequeña diferencia, pero muy importante, que la oración contemplativa que hablamos no es me acuerdo de Dios durante el día, sino que es que estoy con mi corazón buscándole durante todo el día. Y entonces el catecismo pone un ejemplo de un pasaje que conocemos muy bien, el de Marta y María. ¿Os acordáis, no? Va Jesús a la casa de Lázaro y está ahí
María a sus pies escuchándole y Marta mientras tanto en la cocina haciendo cosas tal, y se enfadó, ¿verdad? Dile que me ayude porque tal. Entonces, ¿qué nos recuerda el catecismo? Dice, siempre contemplativos, que las cosas que hacemos no nos aparten de Dios, como le había pasado a Marta, que podía escuchar a Dios mientras hacía las cosas de la cocina, pero se había olvidado de escucharle a Dios porque en sus pensamientos estaba el juicio hacia María, ¿no? Pues la oración contemplativa nos lleva a esto, a buscar continuamente estar en Dios. ¿Cómo hacer esto entonces? Pues el catecismo nos dice, es importante tener recogimiento de corazón. Es una palabra que no se entiende por sí misma, ¿no? Recoger el corazón, entrar en la presencia de Dios, volver nuestro corazón hacia nuestro amado. ¿Y esto en qué consiste? En evitar las distracciones. Santa Teresa de Jesús ponía un ejemplo, ella decía, de recoger el corazón, decía, con la imaginación hay que hacer como con el perro cuando se va a la iglesia, que se deja fuera. Esto ya no lo podríamos decir, porque nos tachan aquí de que odiamos a los animales, pero dice, claro, cuando va a la iglesia, fuera el perrito. Pues dice, con la imaginación igual, si voy a entrar en la presencia de Dios, la imaginación la aparco. La imaginación entendemos como la loca de la casa, como la llamaba Santa Teresa, ¿no? La aparto porque quiero que esté todo centrado en Dios, ¿verdad? Por eso las distracciones nos van a venir muchas veces, y seguro que nos pasa a todos, ¿verdad? Que uno empieza a rezar, se distrae, no sé, pues el recogimiento del corazón consiste en esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno va a rezar y se ejercita en evitar distracciones mientras uno está rezando, ese músculo que has ejercitado en la oración, que a lo mejor dices, qué mal he rezado porque no he conseguido centrarme en Dios, porque he estado luchando con las distracciones. Pues esa oración quizá está muy bien hecha, porque has ejercitado un músculo que es el del recogimiento del corazón, y cuando sales de esa oración y te siguen viniendo las distracciones, quizá consigues seguir con el corazón puesto en Dios y rechazar esas tentaciones, ¿verdad? Hoy en día es más difícil que antiguamente, porque como tenemos el móvil que te vibra cada 3 minutos, con un WhatsApp, con un no sé qué, con un tal, recoger el corazón hoy día puede resultar más difícil, pero es más difícil, pero no imposible. Significa que tendré que centrarme. Y por eso, por ejemplo, por las noches, a partir de cierta hora, pues apago el móvil para recoger el corazón y acostarme en presencia de Dios, ¿no? O me levanto y lo mismo, lo primero que hago no es mirar el móvil, sino me levanto e intento recoger el corazón por la mañana para meterme en Dios, prepararme para la misa, prepararme para esa oración que voy a hacer, ¿no? Esta es la clave, evitar distracciones. Porque la oración tiene 2 movimientos, uno activo y uno pasivo. ¿El pasivo cuál es? En la contemplación, dejarse amar por Dios. Es decir, que cuando uno va a rezar contemplativamente hablando, ¿qué tengo que hacer, no? Como en la meditación, ¿qué técnicas son? La contemplativa es, párate a mirar a Dios y a dejar que Él te ame. Este es el movimiento pasivo, que es muy importante. ¿Cuál es el movimiento activo? ¿Qué tengo que hacer yo? Evitar distracciones. Esta sería como la técnica de la oración de contemplación, evitar distracciones. Hay que barrer la casa para desapegarse de todo lo que me impide atender a Dios. Es decir, que a veces cuando uno intenta hacer bien la oración contemplativa se da cuenta de dónde está pegado mi corazón, porque no paro de pensar, yo qué sé, en el Black Friday, no paro de pensar en la cena de Navidad, no paro de pensar en, no paro de pensar en, ¿qué significa? Que ahí está pegado en mi corazón y tengo que barrer la casa y decir, venga, que esto se ponga en segundo lugar, no en el primero. Y entonces habré hecho bien mi oración, la oración me habrá convertido el corazón. ¿Qué hace el alma en la oración contemplativa, como os dais cuenta? Pues dice el catecismo, nada y todo. Nada, porque es pasivo, amar por Dios, y todo, porque hago todo lo posible para que Dios me pueda amar, ¿vale? Por lo tanto, acoger el amor a Dios. Este es el movimiento de la contemplación, pasivo, sentirme muy amado por Dios. ¿Cómo hacerlo bien? Pues
desde nuestra condición de pecadores. Esto es muy importante. Cuando uno se pone a rezar contemplativamente, es muy importante reconocer lo pequeños que somos y cómo Dios nos ama desde nuestra pequeñez, desde nuestra debilidad. Porque cuanto más pequeños, más pecadores nos reconocemos, más grande nos parece el amor de Dios hacia nosotros, más amados nos sentimos. Por eso, pues, la humildad, para reconocer nuestra infinita pequeñez y nuestro pecado. Por lo tanto, como vais dándoos cuenta, la oración contemplativa, que parecía de grandes místicos, de una cosa imposible, resulta que es lo más sencillo del mundo, porque consiste en no hacer nada y hacerlo todo, ¿no? Pero en no hacer nada, permitir que Dios me ame, sentirme muy amado por Dios. Por eso ayuda también el lugar donde uno hace la oración contemplativa. Si uno lo hace en el templo, es verdad que no hago nada, pero estoy mirando al sagrario. Es decir, estoy permitiendo que Dios me ame. ¿Qué la hago en casa? Pues cojo a lo mejor un crucifijo para permitir que Dios me ame. Porque si no, el no hacer nada, pues en la cola del médico estoy sin hacer nada a veces, pero no estoy entrando, dejándome amar por Dios, ¿vale? Y entonces el catecismo, y estamos entrando en recta final, para definir esta oración de contemplación, da como sustantivos. Dice, la oración de contemplación es un don, una gracia. Claro, porque es algo pasivo, es algo que Dios me da. Dice, es una comunión. Claro, porque lo que buscamos en la oración contemplativa, que es entrar en unión con Dios. Es una transformación. ¿Por qué es una transformación? Si no he hecho nada. Entonces dice el ejemplo de la nieve al sol se derrite. La nieve no hace nada, el sol es el que actúa y la nieve se derrite. Pues la oración contemplativa, cuando está bien hecha, va derritiendo nuestro corazón de amor a Dios y por eso nos va transformando. Por eso salimos con más fuerza de la oración contemplativa. Dice, la oración de contemplación es una mirada de fe fijada en Jesús. Como el cura de Ars, ¿os acordáis que entraba el lechero siempre a rezar al templo y dice, yo me pongo de rodillas, dice, yo le miro y él me mira. Esa es mi oración. Pues es una oración contemplativa. La mirada de fe fija en Jesús. Y es una mirada que nos purifica porque buscamos ver la verdad, la belleza de Cristo. La oración contemplativa es una escucha atenta de la palabra de Dios. A veces uno puede hacer oración contemplativa no solamente con la mirada o con tal, sino con una palabra de la Biblia, ¿no? Y Jesús murió, y Jesús exhaló, y Jesús miró con compasión, y eso me ayuda a la contemplación. La oración contemplativa es silencio, no son discursos, no son palabras que le estamos diciendo a Dios, sino que son ramillitas, ¿verdad? Palabras, a lo mejor, que vamos diciendo para alimentar el fuego del amor. A veces, si queréis probar oración contemplativa, porque diréis, no, esto que ha explicado el Padre Juan no entiendo nada, ¿no? Pues coge mañana, resérvate media hora, porque la oración contemplativa necesita un tiempo más o menos largo, ¿no? Y di simplemente 2 palabras, 3, Jesús, te quiero. Y dilas durante media hora. Verás cómo sales de esa media hora cambiado absolutamente. Y simplemente has dicho, Jesús, te quiero, ¿vale? Porque has hecho ramillita tras ramillita, ¿no? Alimentando un fuego de amor y cuando sales de ahí te crees realmente lo mucho que amas a Dios. La oración contemplativa es unión con la oración de Cristo. Es decir, que si es sentirme amado por Dios, al contemplar a Dios, al contemplar su amor, lo que contemplo también es que hay en el corazón de Cristo. Y por eso mi oración es con el corazón de Cristo, porque me voy dando cuenta de cómo ama a Dios a esta persona, de cómo ama a Dios al mundo, de cómo ama a Dios, y por lo tanto, oro es una unión con la oración de Cristo, con el amor que Cristo tiene hacia nosotros. Y luego termina, por último, el catecismo, recordándonos una cosa muy importante con esto de que la oración contemplativa exige tiempo, que es el pasaje del huerto de los olivos, donde Jesús se acerca a los discípulos y les echa en cara una expresión, que os acordáis todos de ella. Ni siquiera habéis podido velar
una hora conmigo. Veis que antes os he dicho que el catecismo no dice nada de cuánto tiempo es necesario, cuánto tiempo tal, pero Cristo, una hora conmigo, ¿no? Definió un poco esa oración, el tiempo que él tardó en rezar. Por lo tanto, pues volvemos al inicio de la charla. ¿Se puede orar siempre sin interrupción? Pues como veis, sí que es posible, pero es necesario sacar ratos fuertes de oración que alimenten esa oración continua que después va a vivir, a través de la oración vocal, de la meditativa o de la contemplativa. Cualquiera de los tres, la que más os ayude, pero yo creo que hoy hemos ayudado un poco a entender las diferencias, ¿vale? ¿Alguna duda de estos tres modos de rezar? ¿No? Pues nada, a ponerlos en práctica, que es lo importante, ¿vale? Pues nos ponemos en pie y rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, el martes que viene no tenemos porque es la novena y eso es lo prioritario, y el martes siguiente tenemos ya, martes 10 de diciembre, la última de este año. Ya en enero retomaremos la aula de formación. Pues nada, feliz noche a todos.